La montaña movida. Había una vez un pequeño pueblo ubicado en las montañas, rodeado de majestuosos picos y valles profundos. La comunidad vivía en armonía, pero había un gran desafío que enfrentaban constantemente, un enorme y imponente risco que bloqueaba el camino hacia el mundo exterior. Este obstáculo dificultaba el comercio, limitaba las oportunidades de crecimiento y creaba una sensación de aislamiento en el pueblo. Los aldeanos estaban desesperados por encontrar una solución. Intentaron varias veces escalar la montaña, pero siempre eran rechazados por su imponente altura y sus peligrosas pendientes. Parecía que el risco se burlaba de ellos, recordándoles su impotencia una y otra vez. Un día, un hombre llamado Alejandro llegó al pueblo. Era un hombre de fe y llevaba consigo una energía positiva y esperanzadora. Se reunió con los aldeanos y les habló sobre el poder de la fe. Les dijo que si creían con todo su corazón y trabajaban juntos, podrían superar cualquier obstáculo, incluso mover montañas. Al principio, los aldeanos estaban escépticos. ¿Cómo podría la fe ayudarlos a superar algo tan monumental como un risco? Pero Alejandro les instó a no perder la esperanza y les recordó que la fe no solo se trataba de creer, sino también de actuar. Inspirados por las palabras de Alejandro, los aldeanos decidieron poner a prueba su fe. Comenzaron a reunirse todos los días al pie de la montaña, orando y visualizando el risco moviéndose. Cada mañana, trabajaban juntos para despejar el camino, removiendo piedras y arbustos, aunque pareciera una tarea inútil. El tiempo pasó, y aunque el risco no se había movido ni un centímetro, los aldeanos no perdieron la esperanza. Continuaron esforzándose con fe y perseverancia, confiando en que algún día su esfuerzo daría frutos. Y entonces, un día, algo extraordinario sucedió. Mientras los aldeanos trabajaban incansablemente como de costumbre, un pequeño temblor sacudió la tierra y el risco comenzó a moverse lentamente. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos al presenciar el poder de su fe en acción. Con cada día que pasaba, el risco se movía cada vez más. Los aldeanos redoblaron sus esfuerzos y juntos lograron lo que parecía imposible, mover la montaña que bloqueaba su camino hacia el mundo exterior. El pueblo experimentó un renacimiento. El comercio floreció, nuevas oportunidades se presentaron y la sensación de aislamiento desapareció. La fe de los aldeanos no solo movió la montaña física, sino que también abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Esta historia del poder de la fe se transmitió de generación en generación en el pueblo de las montañas. Sirvió como recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el obstáculo, la fe combinada con la acción puede lograr lo que parecía imposible. Y así, los aldeanos aprendieron que la fe no solo se trataba de creer ciegamente en algo, sino de tener la convicción y la determinación de actuar en consecuencia. Aprendieron que la fe es el combustible que impulsa el coraje, la perseverancia y la esperanza en tiempos difíciles. Con el tiempo, el pueblo de las montañas se convirtió en un ejemplo de fortaleza y superación. La historia de cómo movieron la montaña se difundió más allá de sus fronteras, inspirando a otros a creer en el poder de la fe. Personas de diferentes lugares llegaron al pueblo en busca de orientación y aliento. En lugar de mirar el risco como un obstáculo insuperable, aprendieron a enfrentar los desafíos con valentía y a confiar en que podrían superarlos. Juntos, encontraron la fuerza para superar sus propias montañas personales. Con el tiempo, el pueblo de las montañas se convirtió en un centro de inspiración y crecimiento espiritual. Se construyeron templos y lugares de reunión donde las personas podían compartir sus historias de fe y alentar a los demás a creer en sí mismos.
La historia de la montaña movida por la fe se convirtió en una metáfora poderosa para la vida. En cada rincón del mundo, las personas encontraron esperanza y motivación para superar sus propias adversidades. La fe se convirtió en una herramienta transformadora para construir un futuro mejor. Y así, el pueblo de las montañas, gracias a su fe inquebrantable y su determinación, logró mover montañas literales y metafóricas. Demostraron que cuando la fe se combina con la acción y el esfuerzo, los obstáculos más imponentes pueden ser superados. La historia continúa inspirando a generaciones venideras a creer en sí mismas y en el poder ilimitado de la fe. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de mover nuestras propias montañas internas y alcanzar las cimas más altas de nuestros sueños. En cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, el poder de la fe sigue siendo un faro de esperanza y una fuerza que impulsa a las personas a superar los desafíos y alcanzar nuevas alturas.